Hola, bienvenidas, bienvenidos. Estamos de vuelta en Nómada TV y estamos muy contentos y estimulados de tener Claudia y yo ahora a Andrés Quesada y a Gabriel Huer de Justicia Ya, que van a tener un papel protagónico desde el día de mañana hasta todo el 2016. Bienvenidos, Gabriel y Andrés. Gracias. Y lo primero que quisiéramos hablar es que desde abril hasta septiembre de este año, el movimiento ciudadano y en especial los jóvenes tuvieron la vara muy alta para los políticos y no les permitieron errores, ni cinismos, ni corrupciones, y estuvieron presentes todo el tiempo. Pero después de que salió el gobierno de Pérez Molina, fue la primera vuelta donde salió Valdizón, con el gobierno de Alejandro Maldonado, parece como que si la vara estuviera a bajísimo y se le permitiera cualquier cinismo, se le permitiera cualquier desliz verbal y no pasa nada. ¿Cómo va a ser con el gobierno de Jimmy Morales, tomando en cuenta que tiene más del 70% del voto popular en la segunda vuelta? Es discutible ese número del 70%, ¿verdad? Porque en el sentido de que legalmente, digamos, sí, ese es el 70%, pero ¿cuántos votantes son ese 70%, digamos? Porque el abstencionismo está muy alto, creo que está por 30%. 40, 30%, quiere decir de que son 2,5 millones de gente que está representando a 2,5 millones de gente. El 40% de los votantes inscritos. Al momento, sí, hasta este momento sí. O sea, ahí habría que... Y yo creo que en ese sentido también, con el gobierno de Maldonado, es un gobierno de transición muy rápido, y por algún motivo también la gente se decidió enfocar en el Congreso. Por los temas de corrupción que salieron a luz en el Congreso, por el tema del presupuesto también. Entonces, mucho de ese enfoque y de esa indignación se ha dirigido al Congreso en estos últimos 2 meses. Sin embargo, es cierto que la actitud de fiscalización, de vigilancia y especialmente de acción ciudadana tiene que seguir. Y ahora que tenemos nuevo presidente, pues es un nuevo llamado a renovar esas ganas de estar ahí, de estar vigilando. Cada vez que hay un nuevo gobierno se le da un tiempo de espera para que pueda reaccionar, para que pueda organizarse, entender el Estado. ¿Creen ustedes que se le debería dar un tiempo de espera al nuevo gobierno de Morales y Cabrera? Pues yo creo que más importante que digamos, encauzar todo el movimiento ciudadano al tema de fiscalización, nosotros estamos más enfocados, digamos, en hacer estructuras fuertes, organizativas, ciudadanas, hay muchas dudas que tenemos que resolver al respecto, si tienen que ser horizontales, si tienen que ser verticales, o sea, estamos más enfocados, digamos, en eso, en organizar, porque la idea en todo caso es hacer un movimiento, catalizar energías de mucha gente, para que desde ahí sea una especie de como de semillero de nuevas generaciones políticas, digamos, de nuevos liderazgos orgánicos que sí vengan desde la ciudadanía. Entonces, que más que enfocarnos, digamos, en cuál va a ser nuestra reacción a lo que el gobierno está haciendo y es qué van a hacer de acá, digamos, nos enfocamos más en lo que nace que en lo que muere, digamos, o en lo que esperamos que muera. A lo propositivo, es más bien, mi pregunta era también para el movimiento, ¿cómo piensan encauzar el poder que ustedes gestaron en este tiempo? Es decir, ¿van a seguir haciendo presión solamente o van a comenzar a desarrollar temas en los que ustedes tienen un interés particular para ejercer una presión mucho más enfocada? Nosotros hemos estado también diciendo desde mayo más o menos que es cierto que el enfoque era en figuras. Cayeron esas figuras. Hay algunas otras que todavía tienen que caer, pero tenemos que enfocarnos en las estructuras. Las estructuras siguen siendo las mismas. Y ahí está el verdadero cambio, porque no podemos tampoco estar pidiendo renuncia tras renuncia, tras renuncia, tras renuncia. O sea, tenemos que de alguna forma impedir que las personas que tengan intereses más allá de los que sean del país, pues que no puedan acceder al poder. Y si lo hacen, que tengan que responder por cualquier decisión que tomen. Entonces, en ese sentido, también como decía Andrés, el enfoque no solo es coyuntural o del momento o como reacción a casos que presente el MP y la CICIG, a decisiones que tomen los diputados o el presidente, sino que también a reformas profundas que son necesarias y que se habla a nivel de colectivos ciudadanos en los espacios en los que nos hemos estado reuniendo,
mucho del enfoque es ese, ¿verdad? De decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué propuestas claras tenemos que hacer? ¿Qué agenda mínima tenemos que consensuar como ciudadanía con otros sectores, con otros grupos y presentar eso como, bueno, esta es la ruta que nosotros creemos que debe manejar el nuevo gobierno, ¿verdad? Y que suscriban ellos y que lo hagan, ¿verdad? Porque si no nos pasa eso de que le cortamos la cabeza al monstruo y le vuelve a salir otra, digamos. Una hidra es la palabra, sí. Y respondiendo un poco más a la pregunta, digamos, de cómo vamos a encauzar toda esta energía, esta fuerza, hay que entender, digamos, que mucha de esta fuerza era que había una narrativa bien lineal, digamos, había un enemigo en común, enemiga al principio, que ahí entra en juego bastante la misoginia, lamentablemente. Entonces era más fácil, digamos, encauzar todas esas fuerzas en una sola dirección. No que ahora no hay una consigna unificadora, entonces hay que ver de qué forma se va. Entonces no tenemos bien las respuestas, así como de ahorita se va a enfocar a esto y aquí se va a llegar, porque para empezar eso ya sería imponer una agenda, digamos, nosotros reflexionamos y descubrimos qué es esto lo que hay que pedir. No sería democrático, digamos, entonces... Y respecto, solo rápidamente al tiempo de gracia que preguntabas antes, yo creo que también en ese sentido nosotros creemos que el tiempo de gracia ya se le terminó. El tiempo de gracia fue su campaña electoral, ¿verdad? Hoy está ganando esas elecciones, se le acabó. Vamos a ver qué decisiones empieza a tomar a partir de esta noche, de mañana. Está el tema del presupuesto, que seguramente él tendrá algo que decir al respecto. Tiene que conformar su equipo de trabajo. Vamos a ver quiénes son parte de ese equipo, cómo lo hace, qué enfoque le va a dar él a su gobierno. Yo creo que esa fiscalización o esa vigilancia y ese tiempo de gracia realmente no lo hay, porque ya tiene que empezar a mostrar que realmente lo que hemos pedido en las calles, lo que se ha estado pidiendo, él lo ha interiorizado, su equipo de trabajo lo ha interiorizado y están listos a ponerlo en práctica. Si hay una lección que hemos aprendido es que los políticos en Guatemala o en cualquier parte del planeta Tierra, si no es con presión ciudadana y con garrotes, no actúan y no cambian y se acomodan y hacen lo que les da la gana sin pensar en el resto de la sociedad. Y entonces, si bien tiene mucha lógica, es muy válido este tema de discutir a lo interno y todo, sin presión en las calles o en fiscalización, es difícil que los políticos reaccionen. Entiendo que hay una primera manifestación convocada para el 14 de enero. Sí, así es. Convocamos para el 14 de enero como una muestra, un plantón, un decir, aquí estamos, una concentración ciudadana, estamos aquí y no nos vamos a mover de aquí y no vamos a esperar 3 años a que pase algo para volver a salir a las calles, sino que desde el primer día, oficialmente como ciudadanía organizada, indignada, como ciudadanía en general, estemos ahí, ¿verdad? Como una variable importante, como decías, que los gobiernos tienen que considerar, que aquí en Guatemala habíamos sido una voz un tanto tímida o incluso inexistente, ¿verdad? Y este año nos quedó a todos como lección de que sí podemos lograr que las cosas se hagan de acuerdo a lo que todos exigimos, siempre y cuando hagamos algo al respecto, y en este caso es salir a las calles. ¿Cómo sienten esta responsabilidad que adquirieron a base de ir a manifestar y de expresarse como ciudadanos jóvenes? Ahí, primero, al principio decías que teníamos un papel protagónico y yo quisiera discutir un poco eso. Digamos, nuestro rol ha sido más como catalizar indignación del colectivo diverso, digamos, de mucha gente. Entonces, no nos podemos erigir como los líderes, digamos, de esto. Porque no sería orgánico, digámosle, no seríamos unos líderes que realmente están representando, sino más autoproclamados. Entonces nuestro rol es más como de buscar el diálogo, ver cómo articulamos con otros colectivos, sentar a colectivos que gustaría que se sentaran de otra forma, ver cómo se van encontrando esas redes, fortaleciendo la unión entre los departamentos y el área urbana. Entonces es más como ese rol, ¿verdad? Entonces es una responsabilidad compartida. Y también nosotros creemos que el país se está convirtiendo en tierra fértil para una nueva generación de políticos. Y queremos nosotros ser esa plataforma que ayude, facilite a quienes a raíz de todo lo que está pasando tengan un interés particular en la política como un servicio al país, como un proyecto de vida, que también tengan la ruta para hacerlo, que también lo puedan hacer. Y lo hemos visto en las calles, gente que nos ha hablado y nos dice, miren, a mí no me importa la política y ahora me gustaría poder apoyar en mi alcaldía o me gustaría poder apoyar de alguna forma, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo formar? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, también esa parte yo creo que es una parte clave, que si queremos ver que este movimiento o lo que sucedió tenga un impacto desde dentro del sistema,
que también existe esa opción. Esto de que no son los únicos, desde fuera se escucha mucho de todo se originó desde internet, pero sobre todo la manifestación del 27 de agosto era desde redes, pero también instituciones de mucha trayectoria como la Iglesia Católica, la USAC, el CUC. ¿Cómo se ven ustedes como interlocutores o como otros actores dentro de la política con esos actores tradicionales de base de manifestaciones? Ha sido muy interesante y también enriquecedor porque nos han invitado a reuniones y de repente estamos sentados en una mesa y nos damos cuenta que somos los únicos que son la cara nueva, por así decirlo, y escuchando cómo funcionan, cómo toman decisiones, cómo llegan a consensos. El 27 de agosto, de hecho, fue algo que surgió como propuesta de la Asamblea Social y Popular. Fuera de las redes. Y que nosotros decidimos apoyar, ¿verdad? Y acuerpar, ¿verdad? Pero es una muestra de que estos 5 meses no solo ha sido pequeños grupos en redes sociales, sino que ha sido todo una serie de esfuerzos. Un entramado de redes. Un entramado de redes. Entonces, también, y también al principio sentimos que sí había cierta duda, ¿verdad? Y algunos de estos líderes estaban reacios a decir, bueno, y estos, ¿verdad? Nosotros llevamos años en esto y ahora aparecen todos estos jóvenes, toda esta gente. Pero poco a poco, con el paso del tiempo, hemos visto que están más abiertos a lo e incluso nos buscan, ¿verdad? Ellos también. Ustedes como un movimiento con sangre joven y fresca puede aportar, digamos, a estas mesas tradicionales que tienen una forma muy específica de consensuar. ¿Qué es lo que ustedes creen que pueden aportar en estas mesas y lo que están dispuestos a hacer para que se llegue a consensos también más frescos? Yo creo que algo importante, o sea, es que hay una nueva cultura de diálogo, digamos. O sea, de no porque pensés distinto a mí, sos mi enemigo. Y creo que ese salto que podría ser generacional, pero la verdad es que es consecuencia de generaciones atrás que han arado la tierra para que este nuevo discurso salga. Creo que podría ser la diferencia, digamos, de no terminó el posconflicto, o sea, ya no, las trincheras ya están caducas, o sea, es momento de salir y platicar. Y de esa suerte también en redes se ha ido gestando de una manera bien orgánica, porque sacamos algo y no les gusta a la gente y nos atacan, ya sabemos que no lo podemos ir sacando. Una especie de discurso representativo de un grupo amplio, que es un nuevo discurso nacional, digamos, o sea, que nosotros hemos ido tratando ahí de moldear en base a lo que vamos viendo y vamos leyendo de las redes, que no es exclusivamente nuestro, sino es open source, digamos, es construcción colectiva. Justamente así iba a decir yo, que nosotros creo que lo que podemos aportar es apertura porque creemos que la sociedad civil organizada tradicional ha estado muy ensimismada y ha estado trabajando en sus agendas, y esto vino un poco a romper eso, ¿verdad? Y a abrir el espacio a nuevas voces, a nuevas propuestas, a nuevas ideas. Sí ha habido cierta resistencia al cambio, pero yo creo que esa apertura, esa frescura, creo que es necesaria y es importante, sobre todo también para viendo hacia adelante que somos un país bastante joven, ¿verdad? En términos de que el 70% tiene menos de 35 años en Guatemala ahorita, más conectado también, y eso creo que son dos variables, dos características que ha tenido este movimiento y que son también muy necesarias ahora para estos grupos o sectores que tradicionalmente han estado trabajando en estos temas. Como personas, ¿no? Ya como colectivo de justicia ya o como puente entre colectivos, ¿cuáles les parece que deberían ser las 3 prioridades del nuevo gobierno? Transparencia, definitivamente. Transparencia en las decisiones, en el manejo de recursos, en la conformación de equipos de trabajo, en los acuerdos que se hagan. Definitivamente creo que eso lo hemos hablado, que ha sido es como la punta de la lanza, es la transparencia, ¿verdad? Que va con todo el tema de anticorrupción, impunidad, etcétera. Empatía, diría yo, o sea, de entender de que hay mucha gente que no los eligió, que no votó por ellos, y que también son voces que deben escuchar, no se deben exclusivamente a sus electores. Entonces que se atrevan a sentir lo que siente el otro, a ver con los ojos del otro, para hacer un gobierno que realmente sea inclusivo. Y una tercera es solidaridad, porque la tragedia del Cambrai, por ejemplo, nos dejó en claro el poder de la solidaridad, y si esa solidaridad deja de ser una pulsión individual y se convierte en algo institucional, en un Estado que es solidario, tal vez podríamos ir en el camino correcto. Y yo creo que esos son valores importantes que deben acompañar una estrategia general del nuevo gobierno, que tiene que asumir su rol como un gobierno reformista.
Y creemos que eso es muy importante también, que Jimmy Morales vea. El FSN es un partido reformista. Es que, para empezar, es un partido tan pequeño que no tiene músculo político. Entonces, por eso digo, vamos a ver qué pasa estos días en el Congreso, alcaldías, etcétera, ¿verdad? Y hay que ver eso, pero efectivamente esa es la gran incógnita. Y eso es también lo que puede hacer o romper el gobierno de Jimmy Morales. Sí, a mí me parece súper importante estos 4 temas que han traído a la mesa: transparencia, empatía, solidaridad y reformas, que en las entrevistas anteriores que hemos tenido de gente de más de 40 años son distintas las percepciones y creo que va a ser muy interesante el año, va a ser muy interesante para la ciudadanía comprender a Justicia Ya y a este movimiento ciudadano, a estos movimientos, y desde Nómada estaremos intentando comprenderlos y cubrirlos también. Vamos a ir a una pausa en Nómada TV, volvemos dentro de 10 minutos. Muchas gracias. Todavía se queda grabando.